Muy bien, bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto volver a encontrarnos para esta nueva edición del seminario Sociologías que organizamos desde la sección de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tarde tenemos el gran gusto de recibir y de escuchar a dos queridos colegas, a la profesora Maritza Paredes y al profesor Pablo La Peña. El título de su ponencia va a ser la siguiente: formas cotidianas de hegemonía, la negociación de los impactos negativos de la agricultura en Argentina y la minería en el Perú. Voy a presentar a nuestros dos expositores, empezando con el profesor La Peña. Bueno, Pablo es profesor asociado en la Universidad de Georgia. Ha desempeñado su trabajo académico en torno a los movimientos sociales enfocados en América Latina. En 2017 publicó su libro La Argentina transgénica, de la resistencia a la adaptación, una etnografía de las poblaciones campesinas, el cual es una versión traducida del libro original que fue publicado por Oxford University Press en el 2017, el mismo año. Las áreas de investigación del profesor La Peña son los estudios agrarios, movimientos sociales, globalización y métodos cualitativos. Y Pablo La Peña es doctor en sociología por la Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook. La profesora Maritza Paredes, es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales, sección Sociología del departamento. Es también directora del doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maritza enseña e investiga en el área de Sociología Política y del Medio Ambiente. Ha investigado y publicado extensamente sobre las industrias extractivas y su reciente boom, realizando en coautoría 3 libros en este tema que voy a enumerar ahora. El primero es el siguiente: Una oportunidad perdida, boom extractivo y cambios e instituciones en el Perú, publicado este año por el Fondo Editorial de la PUC. El segundo es el siguiente: Institutional Pathways and Resource Booms, The Case of Peru, publicado en el 2017 por Palgrave. También ha publicado en el año 2012, también con Palgrave, The Challenges of Mining and Oil for Development, Lessons for Africa and Latin America. Y también Maritza ha escrito un número muy impresionante y diversos de artículos en relación a los conflictos extractivos, los cultivos ilegales y las políticas de cambio climático en diversas revistas académicas de prestigio. Por último, quisiera también añadir que Maritza obtuvo su PhD en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford en Inglaterra y obtuvo su maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Muy bien, ¿no? Entonces, queridos colegas, les dejamos la palabra por unos 45 minutos, ¿no? Creo que van a tener un orden particular de presentación, ¿no? Y bueno, la palabra es suya. Y bueno, después obviamente pasaremos una ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Robin, por la presentación de ambos, y creo que hablo por los dos, que estamos muy contentos de compartir nuestro trabajo acá y esperamos que podamos conversar hacia el final mucho más sobre lo que implica, digamos, este tipo de trabajo en alianza, que es además de muy gustoso, digamos, de muy cómodo, de poder conversar y dialogar con colegas que trabajan otras experiencias. Y por eso también nos hemos dividido un poco el trabajo de manera un poco flexible. Entonces, yo voy a hacer ahora una presentación inicial de lo que vamos a presentar y un poco el enfoque del artículo, que en realidad es un trabajo que ya está en revisión en una revista académica. Luego Pablo va a continuar un poco explicando el marco analítico, ¿no? de dónde hemos de alguna manera, con quién estamos tratando de discutir.
Y luego cada uno va a explicar un poco su caso, ¿no? Pablo el caso de la agricultura, de exportación en Argentina, yo el caso de la minería en el Perú, y finalmente terminaremos con algunas reflexiones. Entonces voy a compartir nuestro PowerPoint para poder empezar. Espero que puedan verlo bien. Listo. Ok, yo solamente quiero introducir, digamos, a este trabajo que intenta, digamos, partir, ¿no?, de un acontecimiento importante, ¿no?, en América Latina, pero en particular para estos dos países, que es a partir, digamos, del nuevo siglo y de los años 2000, ¿no?, la importancia, ¿no?, que toma, no porque sea nueva, digamos, en estos países ambos sectores han sido importantes históricamente, pero a partir, digamos, del boom exportador en América Latina entre el 2000 y el 2014, ¿no?, toma mucha más importancia la agricultura de exportación y la minería en ambos países, respectivamente, ¿no? Más o menos entre 50 y 60% de las exportaciones corresponden a estos sectores. Además, hay una importancia no solamente económica, sino discutíamos sobre la importancia cultural que existe y la importancia, digamos, en la narrativa cultural y política en estos países de ambos sectores, ¿no? Probablemente bien caracterizado por lo que Maristela Swamp ha llamado el consenso de los commodities, ¿no? Es decir, tanto en países gobernados por regímenes de izquierda o de derecha, ¿no?, en América del Sur, ha habido una continuidad de estos modelos de producción extractivos y permanece, digamos, como vamos a ver en los casos, miradas culturales en donde estos sectores son importantes, ¿no? O se plantean y se presentan como importantes para el desarrollo de ambos países. Sin embargo, digamos, también junto a este proceso, la otra cara, ¿no?, han sido los impactos socioeconómicos y ambientales negativos, ¿no?, que aparecen, digamos, a pesar, digamos, de las narrativas de mayor modernidad en el manejo del medio ambiente y otros tipos, digamos, de mecanismos para mejorar, digamos, el impacto económico. Hemos seguido observando, ¿no?, conflictos comunitarios, sobre todo localizados a nivel subnacional, que expresan, digamos, su disconformidad o los impactos y los efectos que estos sectores tienen en la población. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros quisimos hacer de manera conjunta es pensar cómo en la comunidad de Espinar en Perú y en Formosa en Argentina, los actores y comunidades afectadas negocian los impactos negativos. Nos interesaba entender cuál es la versión, digamos, de estas respuestas desde los actores locales, ¿no? Y cómo estos negocian estos impactos que existen de estos sectores. Para ello, digamos, nos interesaba mirar a un tipo de mecanismo de respuesta que aparece en ambos lugares, que son estas mesas de diálogo en el Perú, ¿no?, o de agricultura familiar, como le llaman en Formosa en Argentina, para abordar, digamos, estos impactos, ¿no? Y también, digamos, nos interesaba no estudiar la protesta, es decir, no enfocarnos en lo que es más visible y en lo que generalmente está mucho más presente en la literatura, que es, digamos, los eventos de protesta y repertorios, ¿no?, de confrontación, sino más bien en aquellas formas locales o acciones que están en los intermedios, digamos, de esas protestas para manejar los conflictos a nivel local y cotidiano, en parte porque es muchas veces lo que menos se observa de un proceso que en realidad es mucho más integral. Y eso nos llevó a dialogar, y creo que era importante señalarlo, a conversar con colegas de otros países, ¿no?, que estaban organizando un taller que se llamaba Quiet Standing Out,
que yo lo traduciría como movilización más silenciosa, un activismo más, sí, más silencioso, emergiendo, digamos, de una manera menos disruptiva, ¿no? En donde el objetivo de todos, digamos, estos estudios, de estos colegas con quien discutimos por casi 3 días, ¿no? En medio de la pandemia, por Zoom, pero fue muy enriquecedor, era cómo estudiar, digamos, esta política menos visible, más cotidiana, incluso más pragmática, ¿no? En temas que iban, digamos, desde nosotros, temas de industrias extractivas, medio ambiente, etcétera, pero también, digamos, clases medias a través del arte o a través de formas de consumo distintas o incluso formas de resistencia en campos de refugiados en Europa, por ejemplo. Eh, entonces, yo lo dejo ahí y Pablo ahora va a introducir un poco al marco analítico con el que queremos conversar y que de alguna manera ha inspirado este trabajo. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Robin y a Maritza por la invitación. Siempre es un placer. No es la primera vez que estoy participando con colegas de la Católica y del Perú, lo cual siempre es un placer. Y bueno, y siguiendo un poco con lo que decía Maritza, quería un poco enmarcar esto de dónde viene, qué discusión teórica estamos involucrando aquí, con quiénes estamos dialogando o discutiendo. ¿Te parece hacerlo en más grande, Maritza? Porque estás manejando ahí Gracias. Entonces, usamos esta idea de formas cotidianas de hegemonía justamente para reflejar lo último que decía Maritza, que era parte de este taller en el cual se enmarca el trabajo. Y bueno, primero nos parecía importante brevemente hablar de qué entendemos por hegemonía, que muchas veces se usa en forma quizá un tanto imprecisa o quizá en forma más coloquial como sinónimo de dominación. Pero también la idea de hegemonía también puede incluir formas cotidianas de resistencia, y es el trabajo de James Scott en su trabajo de Las armas de los débiles, The Weapons of the Weak, y The Art of Resistance. O sea, esta idea que digamos, tuvo mucha influencia de Scott sobre cómo puede haber formas de resistencia de los sectores subordinados que no toman un carácter visible o público, pero sin embargo siguen mostrando que no hay un consenso hacia el poder necesariamente, ¿no? Entonces, por eso definíamos hegemonía, en ese punto coincidíamos con Scott, y obviamente es un concepto que viene originalmente de Antonio Gramsci, teórico italiano, y lo entendemos como un proceso relacional, es decir, no como una especie de manipulación, sino como un proceso en que se relacionan grupos y en el cual las clases subordinadas aceptan su posición y aceptan ser dirigidos por otros sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un consentimiento negociado, ¿sí? No es una forma de dominación tan fuerte, sino que involucra cierta medida una participación de los sectores subordinados, y es inestable y dinámico, digamos, no se mantiene fijo y estático, ¿no? Y con esto, digamos, nosotros nos interesaba tomar una perspectiva etnográfica sobre este concepto tan usado, y un poco ahí nos gustaba poner esta cita de un antropólogo, Marshall Salins, que critica un poco la idea de hegemonía diciendo, esta es una traducción propia nuestra: la hegemonización es homogeneizadora, la disolución de formas culturales específicas en efectos instrumentales genéricos. Y justamente contra esa idea, digamos, contra esa idea de hegemonía es que estamos discutiendo, ¿sí? Con una idea de hegemonía que ve procesos ya predeterminados o ve ciertas tendencias como casi naturales, si se quiere, del capitalismo, de la política, y justamente lo que nos interesa es ver cómo los actores subordinados dan cuenta o ponen en acción su agencia, valga la redundancia, y negocian y se adaptan a estos procesos hegemónicos que vamos a hablar un poquito más a continuación. Tenemos otra, si quieres pasar, Maritza, tenemos otra... ya llegando, traduciendo esto un poco, digamos, continuando esta idea teórica, pero traduciéndolo ya un poquito más hacia nuestros casos concretos, nos parecía que estas mesas eran espacios donde se produce la hegemonía como formas cotidianas de negociación
o formas cotidianas de colaboración. Hay una investigadora, Patricia White, que habla que justamente ya muy tempranamente tiene este argumento con James Scott diciendo que, bueno, los campesinos resisten, como en el caso que vio Scott, pero también negocian y se adaptan. Entonces, ese argumento un poco, siguiendo el argumento de White, nos gustaba desarrollar esa idea. Y justamente lo que veíamos es que en esta participación pública, que hay que decirlo, se puede ver como una forma, digamos, de abrir el juego por parte de los sectores políticos o de democratizar la participación política, veíamos como procesos como los rumores, los chismes, la difamación y la desconfianza, que James Scott ve como las armas de los débiles, ¿sí? En su trabajo clásico The Weapons of the Weak, él ve todas estas formas de acción como formas de resistencia soterradas, invisibles. Lo que nosotros constatábamos en nuestros casos era que estas formas de acción no, pueden tener el efecto contrario, es decir, en lugar de golpear hacia arriba, por decirlo así, de ser una forma de resistencia y de crítica a los dominantes o a los poderosos, en realidad pueden funcionar también como formas de golpear al costado, ¿no? En inglés sería punch sideways, porque bueno, el paper lo terminamos escribiendo en inglés. Entonces, en ese sentido, era como un poco poner a James Scott, invertir a James Scott, es decir, invertir este sentido de las formas cotidianas de resistencia para identificar cómo estas formas de acción pueden también contribuir a reproducir la subordinación. Y en ese sentido nos interesaba también meternos en esta discusión que sale a partir del trabajo de Scott, y también tomar una serie de autores, más claramente, autores y autoras. Tomamos muy fuertemente esta idea de la antropóloga Sherry Horner, que habla de que la idea que tiene Scott y otros de la política entre sectores dominantes y sectores subordinados es una comprensión muy binaria del poder. Y entonces justamente Sherry Horner marca que hay una política interna de los dominados, que dentro de los sectores subordinados también hay disputas internas. Horner lo trata mucho en términos de género en algunos de sus trabajos. Nosotros miramos dinámicas más políticas, si se quiere, y organizacionales, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto, y quizá podemos hablar un poco más si les interesa hacia el final. También esto tiene un correlato de una literatura de la sociología política que trata sobre temas de participación y de cómo algunas políticas públicas promueven esta idea de participación como una democratización de las políticas públicas, y un poco, bueno, justamente nuestro estudio viene a cuestionar en cierta medida esa presunción. Pero bueno, vayamos para ir moviéndonos hacia los casos. El caso del que voy a hablar es el caso de Argentina, sobre todo la agricultura de exportación en Argentina. Si Maritza, si puedes ahí pasar. Entonces, bueno, ahí simplemente puse un par de imágenes, que es la agricultura basada, si pasas a la próxima slide, Maritza, en la agricultura basada en la producción de una serie de commodities, si se quiere, pero la soya transgénica es, digamos, la fuerza más importante en este proceso, ¿sí? Ahí solamente puse dos elementos dos imágenes para ilustrar esto. Una es, bueno, en el gráfico de la izquierda, es el área plantada con soya transgénica en Argentina entre 1989 y 2013, y marqué con una línea roja la entrada de la soya transgénica. Lo que ustedes ven, digamos, la línea ascendente son la cantidad de hectáreas planteadas con soya transgénica, y en el mapa a la derecha lo que quería marcar es que ahí en el mapa divido la zona pampeana, que es la zona tradicional de exportación argentina, de agricultura oriental a exportación desde fines del siglo XIX, y la soya transgénica, una vez que se adopta en toda esta zona donde tradicionalmente se hace agricultura a gran escala, comercial, intensiva, es ese modelo productivo. Cuando, digamos, llega a un techo en esa región, se empieza a expandir al norte de Argentina, que es donde hice mi trabajo de campo, donde hay poblaciones campesinas y comunidades indígenas que también forman parte de los territorios rurales, que no están tan presentes en la zona pampeana, pero que tienen todavía una presencia muy fuerte, quizás no tanto en lo productivo o en lo económico, pero sí
en lo social en esta zona argentina que es el norte. La siguiente, por favor. Antes de ir al caso, al territorio específico donde hice mi trabajo de campo, quería marcar una o dos cosas más que son importantes para contextualizar, que es que, bueno, hoy la soya transgénica ocupa la mitad de la tierra cultivable en Argentina, que son más de 20 millones de hectáreas, y producen en Argentina más de 50 millones de toneladas al año de soya. Y eso representa un 25% de las exportaciones de Argentina, digamos, más o menos variando obviamente en cada año, solo de la soya y sus derivados, o sea, los porotos de soya, los pellets de soya que se usan para alimentación animal y el aceite de soya. Pero si sumamos es un dato que no puse aquí, pero si sumamos todas las exportaciones de origen agropecuario y agroindustrial, eso representa cerca del 50% de las exportaciones argentinas, un poco para remarcar esto que decía Maritza al principio, ¿no? de la importancia de este sector para la economía de Argentina, pero también para la autoimagen del país, ¿no? Bueno, virtualmente toda esta soja es transgénica, lo que significa muy rápidamente que la semilla de soya tiene una modificación genética que le confiere a la planta de soya resistencia a un herbicida, ¿sí? Eso simplifica mucho la producción, permite una ampliación de escala, pero el problema socioambiental que esto genera es que en Argentina se utilizan más de 200 millones de litros de glifosato anuales, esta cifra es ahora un poco mayor. Ahí el gráfico que ustedes ven, la barra azul es un trabajo de Florencia Arancibia, donde muestra en la barra azul los millones de litros de glifosato consumidos en Argentina, y glifosato es el principio activo del herbicida que resiste la soya. Y las fotos que ven a la derecha son dos formas muy comunes de aplicación de estos herbicidas, a través de aviones, como ven en la foto de arriba, o con esta maquinaria, que es una especie de tractor con brazos muy largos que se llama popularmente mosquito, ¿sí? Si puedes pasar a la siguiente, bueno, los impactos sociales que ha tenido esto han sido, a grandes rasgos, han sido tres. Estos impactos sociales de este boom agrícola, que se inicia, como marcaba antes, a mediados de los 90, perdón, pero que toma mucha fuerza a principios de la década del 2000. Bueno, en primer lugar se dan violentos desalojos de tierras de familias campesinas e indígenas, como en esta región que marcaba en el norte de Argentina, familias con propiedades, con títulos precarios de la tierra, que muchas veces confrontan con sectores del agronegocio o con agricultores comerciales. En segundo lugar, ha habido procesos muy fuertes de deforestación, sobre todo en el noreste de Argentina, la aparición de malezas resistentes a este agroquímico del que les estoy hablando, lo que se llama supermalezas, lo cual genera la utilización de agroquímicos mucho más tóxicos que el glifosato, y esto genera este uso intensivo de agroquímicos, contaminación en el agua y en el aire también, que es el tercer punto que marco acá, que es la exposición a agroquímicos, ¿no? Y esos son los impactos que ha sufrido muchas de las poblaciones de las cuales les voy a hablar en unos minutos. Ahora, para un poco contextualizar esto a nivel político, para que se entienda también lo de las mesas redondas, estos procesos de los que les voy a hablar en un minuto se dan en el contexto nacional de un giro a la izquierda en Argentina, giro a la izquierda que se da en buena parte de América Latina. Perú quizás llega un poquito más tarde, últimamente, más recientemente quizá eso, pero en Argentina esto se da, digamos, el correlato más institucional más claro son los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y su esposa y senadora política por cuenta propia, Cristina Fernández de Kirchner, que son presidentes, primero Néstor de 2003 a 2007 y Cristina Kirchner de 2007 a 2015, que aplican una serie de políticas económicas keynesianas o neodesarrollistas, y esto, digamos, podríamos hablar más de eso, pero para hablar más de lo político, lo que se llama en Argentina el kirchnerismo ha desarrollado un fuerte apoyo de grupos subordinados de la sociedad civil, ¿no? Muchos movimientos sociales, no todos, pero muchos movimientos sociales han apoyado fuertemente al kirchnerismo, sobre todo en su etapa inicial, incluidos los movimientos campesinos, de lo que les voy a hablar en unos minutos. Ahora, por el lado de la sociedad civil, ese es el proceso. Por el lado político-institucional, el kirchnerismo... volví un segundo antes, Marisa, por favor.
una sola cosa quiero marcar, que el kirchnerismo ha obtenido mucho apoyo político de parte de los gobernadores, y esa es la foto que puse aquí. Digamos, ustedes no los conocen porque, a menos que sean argentinos, pero esa foto dice mucho porque muchos de los hombres de saco y corbata que están ahí sentados, la gran mayoría son gobernadores de muchas provincias de la Argentina, y el kirchnerismo, sobre todo con Cristina Kirchner, se ha apoyado mucho para mantener el poder y la estabilidad política en estos gobernadores y en el partido, lo que se llama en Argentina el Partido Justicialista, que es la expresión partidaria de lo que se llama el peronismo en Argentina, digamos, el movimiento que se origina en los años 40 con Juan Domingo Perón y Eva Perón, y que todavía tiene mucha importancia en Argentina. De hecho, el actual presidente es peronista. Ahora sí, Maritza, llevándole esto un poco, yendo ahora un poco más a la escala subnacional de la que mencionaba Marisa, y yendo un poco al caso concreto, ahí en el mismo mapa que ustedes veían antes, marqué la provincia de Formosa, en el nordeste de Argentina, limítrofe con Paraguay, que es la provincia donde hice el trabajo de campo para el libro que mencionaba Robin. Y en esta provincia, es una provincia donde el sistema político es bastante autoritario, y donde el gobernador, digamos, hay un dato insoslayable que pinta muy claramente esto, que es el gobernador de Formosa, que ha sido el gobernador desde 1995 y actualmente es todavía el gobernador. O sea, lleva más de 25 años ininterrumpidos en el poder, y mantiene ese poder a través de lo que se llama una máquina clientelar, o una máquina política, o relaciones clientelares, o relaciones de patronazgo. Tiene diferentes nombres en la literatura esto, pero es básicamente una forma de mantener el apoyo político a través del intercambio del apoyo político por ciertos favores, ¿sí? Es más complejo que esto, pero digamos, quiero resumirlo para marcar un poco el contexto donde se dan las mesas de las que les vamos a hablar a continuación. La siguiente, por favor. Yo trabajé muy de cerca con un movimiento social que se llama el Movimiento Campesino de Formosa, que está conformado por pequeños productores o por productores campesinos. Acá puse un par de fotos que saqué en las colonias, como lo llama la gente, estas pequeñas áreas rurales, con muy poca tierra, ex productores de algodón, y que se han reconvertido a producción de vegetales para venta local. Muchos de ellos todavía producen algodón, pero que, digamos, hacia fines de los 90 vivían circunstancias económicas muy complicadas por la eliminación de una serie de subsidios. O sea, básicamente la entrada de las políticas neoliberales en Argentina, que desregulan toda la producción agropecuaria, y eso pone en una situación muy complicada a los sectores que dependían de la pequeña agricultura para sobrevivir. Estos sectores y este movimiento, el Mocafor, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner lanzan una serie de iniciativas para fortalecer lo que se llama la agricultura familiar en Argentina. Entonces crean, digamos, a nivel institucional, crean varias iniciativas, pero para no marearlas y marearlos, voy a hablar de dos. Una es, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, pese a que confronta con algunos sectores del agro, mantienen y apoyan mucho esta agricultura de exportación basada en la soja transgénica, o la soya transgénica, ¿sí? Pero el gobierno kirchnerista, como tantos gobiernos del mismo signo en América Latina, tienen como una política dual. ¿Qué quiero decir con esto? Que apoyan un modelo productivo de exportación que genera divisas y mantiene la estabilidad macroeconómica y genera impuestos y réditos para el gobierno, al tiempo que apoyan a ciertos sectores marginalizados, y en el caso de los gobiernos kirchneristas esto se da con la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar, ¿sí?, que atiende a estos sectores que quedan excluidos o marginalizados de esta agricultura a gran escala de exportación. Y dentro de esa Secretaría de Agricultura Familiar crean mesas de agricultura familiar como instrumentos de participación de las organizaciones de la sociedad civil para discutir, digamos, este ha sido el principio declarado, ahora voy a hablar de cómo se ha dado eso en realidad, para discutir, decía, cómo se va a distribuir cómo se van a distribuir los recursos de desarrollo rural
para cada provincia. Se crean mesas en cada provincia, mesas provinciales, mesas regionales, para presentar proyectos productivos y determinar cómo se gastan esos ingresos. Siguiente, por favor. Bueno, yo he participado en una serie de reuniones de estas mesas en la provincia de Formosa, donde se dieron larguísimas y a veces tensas discusiones sobre, por ejemplo, quién podría estar representado en la mesa, quién tiene el derecho a participar, porque en este contexto en el que les contaba, parte de esas discusiones era, por ejemplo, si podía participar un programa provincial de desarrollo rural y un movimiento agrario que está muy ligado al gobernador. Es decir, estos dos actores, este programa provincial y este movimiento provincial, otro movimiento agrario, son básicamente apéndices de la máquina clientelar del gobernador, ¿sí? Entonces, había muchas disputas sobre, digamos, quién tenía derecho a participar, si organizaciones, entre comillas, genuinas o organizaciones muy ligadas al poder político de la provincia. Para ir yendo un poco y no extenderme demasiado, quiero pasar a tres efectos que identificamos en términos de esta hegemonía, formas de hegemonía cotidiana de las que le hablaba Maritza y yo al principio. Una es que un efecto es que, ¿qué efecto tiene esta participación? ¿Sí? Que la energía y el tiempo dedicados a definir quién puede participar en las mesas y estas discusiones sobre cómo utilizar los recursos prometidos por el Estado Nacional, genera una serie de efectos que quería resumir dándole la palabra, por decir así, o citar un poco entrevistas y notas de campo que he tomado, ¿no? Entonces, Arturo, un líder campesino, en una de estas discusiones sobre la mesa decía: no queremos que se nos metan los del PAIPA, un programa de asistencia integral al pequeño productor agropecuario, que es un programa social rural de la provincia manejado muy cerca por el gobernador. Y tampoco queremos que se metan los del MAF, una organización muy afín al gobernador. Que la mesa camine como tiene que caminar. Si aflojamos, se nos meten porque son habilidosos. O sea, si los dejamos, se van a meter en la mesa y ellos van a captar los recursos en lugar de que lleguen a organizaciones que no están alineadas con el gobernador. Y Oscar, un líder campesino, era muy interesante también desde mi punto de vista. Lo que él decía es que también en una reunión previa a participar como movimiento en las mesas decía: la nación, en referencia al gobierno nacional, todavía no nos ha dado ni un peso, pero ya estamos ocupados pensando en qué maquinaria agrícola vamos a comprar, cómo vamos a gastar el dinero que viene de la Secretaría de Desarrollo Rural, y eso nos distrae de la lucha, ¿sí? Entonces, este es el primer ejemplo. El segundo es que esto generaba, como decía antes también, peleas y disputas y tensiones entre las organizaciones y la desconfianza de los líderes campesinos de cada movimiento individual hacia los líderes de estas mesas de agricultura familiar. Y esto es una cita de Julio, un joven líder campesino que en una conversación cotidiana decía: el ministro provincial, en una de estas mesas, dijo que los problemas de los pequeños agricultores estaban resueltos por el PAIPA, este programa provincial. Braulio, el presidente de la mesa, es un seudónimo, siempre uso seudónimos, se quedaba ahí sin decir nada. Yo entiendo, él tiene su sueldo de la mesa, cobra 2.500 pesos por mes. Eso no lo voy a echar en cara porque todos necesitamos un sueldo. Pero ¿cómo no le va a decir nada? Callado se quedaba. Y yo no voy a decir nada porque él es el representante de la mesa. No queda bien que yo, que no soy el representante, diga algo. Entonces esto lo muestro como un ejemplo de cómo esta participación en las mesas generaba tensiones y dividía un poco a las organizaciones de pequeños agricultores. Y el tercer efecto sería que a nivel de generar una presión muy sutil sobre los campesinos para que ellos modulen su forma de hablar y para que eviten la confrontación, ¿sí? Por ejemplo, Isidoro, otro líder campesino, decía: a nosotros, del Mocafor, este movimiento campesino, nos tienen como los que hacemos quilombo, los que hacemos lío, problemas. En la mesa, discutir lo toman como pelear. Y Horacio, un líder campesino, reflejando esto de la modulación que decía antes, dijo en una reunión interna también: tenemos que ser más diplomáticos en la forma de hablar con los funcionarios públicos. Y si nos dicen lo que tenemos que hacer y no queremos hacerlo, que sepan que no los estamos desacreditando ni atacando. Y esto siempre siendo diplomáticos, sin pelear. O sea, nadie les dijo a ellos que tenían que hacer esto, pero en estas relaciones, digamos, el efecto que tenía es que se bajaba la confrontación para favorecer formas, como ellos dicen, más diplomáticas
de actuar. Bueno, voy a parar aquí para darle la palabra a Maritza y al final, si no me equivoco, retomo yo con las reflexiones finales después de que Maritza presente el caso de Espinar en el Perú. Estás silenciada, Maritza. Listo. Muchas gracias, Pablo. Yo voy a tratar de presentar el caso del conflicto minero de Espinar en Cusco. Muchos de ustedes ya lo conocen, es un caso emblemático, por lo tanto voy a tratar de ir un poco más rápido. Igual que en el caso de la agricultura de exportación en Argentina, la minería, digamos, tiene un papel histórico en el Perú, ¿no? Y en este gráfico, que es del Banco Central de Reserva, podemos mirar entre 1980, ¿no? Y el 2014, sin embargo, cómo, digamos, a partir de los años 2000 ha habido un crecimiento importante y significativo de las exportaciones. En realidad la minería ha sido el motor del crecimiento del que gozó el Perú, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Y en particular, el cobre ha sido siempre uno de los metales más importantes en este proceso, digamos, de crecimiento y de inversiones. El cobre es el que está con la línea azul, ¿no? Junto a él el oro, ¿no? Que en su momento tuvo un importante aumento de precios también. El conflicto de Espinar es precisamente un conflicto que surge en una mina de oro, ¿no? De cobre, la mina Tintaya, ¿no? Que se encuentra en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco, en las tierras altas, ¿no? Y que ha tenido, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Una relación conflictiva entre la población y la empresa. Pero antes de entrar, digamos, al caso mismo, yo quería señalar un poco que la minería, además, en el nuevo siglo, parte de alguna manera en el Perú como tratando de plantear una nueva etapa, ¿no? Y con ello, digamos, ganar una reputación y una hegemonía más macro, digamos, ¿no? Se ha planteado mucho, ¿no? Sobre la idea de que el Perú es un país minero, ¿no? Sobre todo por su importancia histórica, pero también por la importancia que ha tenido en las últimas 2 décadas. Entonces, la idea, digamos, de prescindir o de pensar, ¿no? El Perú sin la minería es inconcebible, y sobre todo eso en confrontación, digamos, con los conflictos que empezaban a surgir y esta idea, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no? De ser antiminero como una forma de estar en contra, digamos, del Perú y del desarrollo del Perú, ¿no? Se revalúa esta idea del Perú como un mendigo sentado en la base de oro, en una banco de oro, ¿no? Y entonces también, digamos, se plantea un conjunto de nuevas tecnologías, formatos, digamos, organizacionales y administrativos que permitan, digamos, una nueva minería que le dé, digamos, otro rostro a la minería actual que la que recordábamos en el pasado con mucha, digamos, insatisfacción por haber representado casos de contaminación muy fuertes, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, junto a la presentación, digamos, de una cara de una nueva minería, ¿no? También, digamos, hubo un giro, ¿no? Sobre todo prominentemente en el ciclo del gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Entre el 2005 y el 2010, en donde se planteaba de alguna manera que cualquier confrontación o conflicto en contra de esta nueva minería, ¿no? Representaba una forma, digamos, de estar en contra del país, de los intereses del desarrollo del país, lo que él llamó el famoso perro del hortelano, ¿no? Entonces, como una forma de plantear que quienes no aprovechaban los recursos, ¿no? Para poder, digamos, generar exportaciones, estaban de alguna manera desperdiciando los recursos que eran de la nación y de todos los peruanos, ¿no? Entonces, esto para señalar, digamos, que la minería ha gozado, ¿no? Y esto
de una manera, digamos, objetiva, ¿no? Ha gozado en los últimos 20 años de un fuerte apoyo, ¿no? No solamente, digamos, desde el Estado, sino desde las élites, desde la sociedad en su conjunto también, ¿no? Y buscando de alguna manera de confrontar cualquier tipo de posición que confronte, digamos, esta visión del sector. El caso de la minera Antapacay, en Espinar, en Cusco, es importante porque es un caso de minería de cobre que se inicia en los años 80 por el Estado, y que en los 90 es adquirida por BHP Billiton y luego Strata y ahora Glencore. Se ha pasado, digamos, por varias empresas, en donde están en su entorno 13 comunidades indígenas, originarias, andinas, y que a lo largo de estos años de explotación, pero en particular a partir de inicios, digamos, de la segunda década del siglo, digamos, los años 2010, 2011, en el 2012, ¿no? Se da uno de los primeros grandes conflictos, ¿no? Hubieron conflictos previos, ¿no? Con pequeñas mesas, sobre todo bilaterales entre las comunidades y la empresa, ¿no? Pero en el 2012 aparece, digamos, una gran insatisfacción de las comunidades y de los pobladores de la provincia en relación a los impactos negativos que tenía la operación en sus modos de vida, en su salud, en sus derechos colectivos y humanos, ¿no? En realidad, nosotros para este trabajo yo me he abocado mucho, digamos, al tema más de la contaminación, pero no podemos dejar y desarticular, digamos, las demandas que existen en relación al desplazamiento, que tiene que ver con cómo la compra de tierras y la negociación respecto al movimiento de las viviendas para el ejercicio de la mina ha ido rompiendo lazos entre las comunidades, generando, digamos, problemas de acceso a recursos como el agua, muchas veces a infraestructura colectiva como canales, ¿no? División de las comunidades, ¿no? Y la criminalización de la protesta que, digamos, ha también cambiado la vida de las personas en la zona, dado que, por ejemplo, hay un estado de emergencia casi permanente en la zona. Sin embargo, para concentrarnos un poco más en el tema de la contaminación, desde ese momento, desde más o menos el 2012, que se abre este conflicto con antecedentes previos, ¿no? Hay una mayor percepción de las comunidades de cómo su cercanía, sobre todo a los tanques de relaves, es decir, las pozas en donde se concentra y donde se mantiene la mezcla de agua y mineral y componentes tóxicos, ¿no? Para poder separar, digamos, el mineral de la tierra, se queda, digamos, almacenada y concentrada en esta zona. Con el detalle, además, de que por sus inicios tempranos, ¿no? No hubo el cuidado necesario para forrar, digamos, estas piscinas, estos tanques con el material que se debería forrar y que ahora se intenta fiscalizar que se haga, que evite, digamos, las filtraciones de estos residuos tóxicos. Entonces empiezan a notar las comunidades una mayor deterioro de su agua, de consumo humano, de consumo también, digamos, de sus animales y de uso para la agricultura. Y en el año 2012-2013, además de los datos que la Vicaría de Sicuani publicó, donde no solamente las fuentes de agua, sino las propias personas tenían metales pesados por encima de los niveles que eran permitidos, ¿no? El Censo Paz, una institución del Estado encargada de mirar, digamos, estos temas de contaminación y salud de las personas, también emitió un informe que confirmaba los altos contenidos de metales pesados dentro de la sangre de las personas y de los recursos como el agua y el suelo. Se volvieron a hacer un conjunto de estudios que han repetido nuevamente este tipo de resultados. Entonces,
Lo que ha pasado después, digamos, quería regresar porque me había olvidado de las mesas de diálogo, lo que ha pasado como respuesta desde el Estado, ¿no? A estas demandas y también desde la empresa. Y es importante tal vez aquí anotar que además esta explosión, digamos, de denuncias y conflicto se da justamente en un momento en que el Estado peruano empieza a tratar de formalizar su institucionalidad ambiental, ¿no? Se crea el Ministerio del Ambiente en el 2008, con ello se crea la Oficina de Fiscalización del Medio Ambiente, la OEFA. Entonces, la respuesta, digamos, de este nuevo ministerio y de esta oficina va a ser tratar de resolver estos problemas a través de una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que además tenía que encargarse de dar una respuesta a estos procesos de contaminación, pero también, digamos, de remediación y de recursos económicos que permitieran que las personas puedan, de alguna manera, ser compensadas por estos problemas. En ese contexto se da, digamos, la gran mesa de diálogo tripartita entre la empresa, el Estado, ¿no? y las comunidades, que va a durar casi 3 años y va a tener varios, digamos, estudios y tareas y acuerdos que van a seguir en el tiempo. Entonces, en ese mismo sentido, lo que nosotros encontramos en el trabajo de varios años, en realidad, etnográfico en la zona de Espinar, pero sobre todo para este paper entre el 2014 y el 2015, lo que encontramos es que hay algo similar a lo que Pablo nos ha contado en relación al tiempo, energía y recursos invertidos por los líderes en estas mesas de diálogo, ¿no? Creo que el Filomena es una de las que nos plantea, con la que estoy conversando aquí en esta foto, ¿no? Ella nos contaba que en realidad en el proceso varios líderes terminaron abandonando los cargos porque el trabajo era diario, era permanente, ¿no? Y ella, que vive en una de las zonas más afectadas, ¿no? Todos los nombres no son reales, también son nombres cambiados, justamente siempre hacemos eso, tuvo que asumir 3 cargos, ¿no? Entonces estamos pensando en una mujer campesina, líder, que seguramente con las múltiples obligaciones que tiene, además tiene que asumir 3 cargos porque sus colegas no pudieron, digamos, con el ritmo que la mesa exigía, ¿no? Gregorio nos señalaba, en realidad ellos pensaban que la mesa iba a durar 3 meses, pero tomó casi 3 años, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y los hizo sentir cansados. Y un tema reiterativo, como el que plantea Gregorio acá en las entrevistas y reuniones que hemos tenido, es que no hay recursos económicos para esto, porque los líderes tienen que dejar sus chacras, tienen que dejar de cultivar para poder dar tiempo a este tipo de actividades, ¿no? Pero además algo que también señaló Pablo hacia el final de su presentación ocurre y encontramos que es similar en el caso de Espinar, ¿no? Y esto es más bien un testimonio del representante de la Iglesia Católica que siguió, digamos, el proceso de diálogo y nos decía, las organizaciones pueden manejar el lenguaje político cuando están en la protesta, pero cuando llegan a las mesas, su lenguaje ya no funciona. Por lo que planteaba Pablo justamente, porque el lenguaje en la mesa requiere ser moderado, ¿no? Un poco lo que él decía allá, decían, tenemos que ser diplomáticos. Bueno, aquí, digamos, a los líderes de Espinar les costaba ese cambio. Tal vez la experiencia política en ambos países es diferente y pesa en eso, pero claramente hay una transformación del lenguaje para el cual pueden o no estar preparados los líderes en estos procesos. Junto a esto, hay algo que a mí, en el caso de Espinar, me parece incluso más importante. Carlos nos señalaba, por ejemplo, que la participación en esta mesa de diálogo depende mucho de la relación que tenías con la empresa. Entonces, Carlos decía, yo aquí he tratado de resumir los testimonios que eran muy largos, ¿no? Si tú tienes un carro para la mina, es decir, si tu carro trabaja para la mina, ¿qué pasa? Estás condicionado, nos decía él, no hablas en la mesa, te quedas callado, ¿no? Mientras, por otro lado, otro líder, Marco, que más bien se había capacitado para este tema ambiental, al capacitarse y al obtener
nuevas habilidades, se convierte un poco extraño para su propia comunidad. Eso es lo que nos contaba, ¿no? Dice, hubieron problemas, sí, por la falta de capacidad del Estado, pero en realidad algunos líderes querían que fracasara el diálogo, dice él, ¿no? A mí me han amenazado, ¿no? Amenazado de estar con la mina, ¿no? En el fondo, lo que nosotros percibíamos y interpretábamos a partir de su testimonio, pero no solo de él, sino algunos que lograron o trataron, digamos, de negociar y estar más cerca de los actores de la empresa y del Estado, es que al tener o al hablar el lenguaje de la empresa y al hablar el lenguaje técnico del Estado, se volvían, digamos, distintos y se alienaban de las comunidades o sus colegas que estaban más bien en desconfianza o tenían desconfianza de estos procesos. En realidad, una cosa interesante entre estas dos miradas, digamos, de dos líderes que tienen posiciones diferentes frente a la mesa de diálogo, nos la da este otro dirigente, quien camina acá, tomé esta foto cuando caminaba a su comunidad, ¿no? Él nos decía, ser un líder ahora, en general, no vale la pena, ¿no? En realidad, su conclusión era que ser líder era un costo terrible. En el testimonio completo, él señalaba algo así como no hay forma que te den crédito, ¿no? No hay forma que puedas generar, digamos, un tipo de gobierno que sea satisfactorio para todos. Va a venir la crítica de algún lado, te van a echar la culpa de algo y por lo tanto ser líder es solo un costo, no vale la pena. Y creo que ese es un testimonio que a mí me pareció muy importante para entender lo que está pasando en las comunidades. Una segunda forma en cómo funciona esta hegemonía desde lo local es esto de lo cual también Pablo ya ha conversado en el caso de Argentina, es las disputas entre comunidades y desconfianza de los acuerdos, ¿no? En la primera parte, que es disputas entre comunidades, yo creo que lo que pasa en Espinari, eso está más relacionado al trabajo que yo sigo haciendo y estoy escribiendo un poco más sobre lo que son estos conflictos que yo llamo tóxicos, ¿no? Por eso la imagen, digamos, de la señora Valentina mostrándonos la tierra intoxicada, digamos, no es solo la tierra la que se intoxica la comunidad, ¿no? Nos decía una de ellas, nos acusan de hacer política y ser conflictivos. Hacer política es malo. Además, esto es muy peruano en el sentido de que hacer política o estar metido en política es estar defendiendo intereses en el fondo particulares, sino públicos. Es muy interesante la mirada desde abajo para eso, ¿no? O te están asesorando algunas ONGs, ¿no? Es interés que viene de afuera, foráneo, ¿no? Nos decían, algunos de nuestros hermanos creen que somos malas personas, ¿no? Y esto lo recuerdo además muy cercanamente porque me lo dijo con lágrimas en los ojos, ¿no? Somos malas personas y nosotros lo único que queremos es justicia. Todo lo que hemos ganado son amenazas, ¿no? Y entonces hay un ciclo, digamos, una forma de emergencia de conflictos intracomunales entre familias que están relacionados, digamos, a quienes están apoyando a la mina y por lo tanto callan en estos procesos de negociación, o los que hablan son políticos, son conflictivos, ¿no? Y el último tema, el último mecanismo, digamos, tiene que ver en el caso peruano con la desconfianza de los acuerdos, ¿no? Lo que tienen acá es una típica acta, no sé cuántos de ustedes trabajan con mesas de diálogo, pero digamos, a mí siempre me ha sorprendido las actas que salen de las mesas de diálogo en el Perú, tienen esta forma, ¿no? Están llenas de firmas, ¿no? Todas las firmas posibles y todos los sellos posibles. Pero como nos decía la señora Valentina, ellos ponen todo en el acta y todas las firmas, pero el acta no nos trae desarrollo. El acta es un acta, no genera cambios, ¿no? Y el acta solamente vienen a calmarnos, ¿no? La mesa de diálogo como una manera de apaciguar, fue la otra palabra que usaron. Otro de los testimonios nos señalaba en relación, digamos,
al proyecto, ¿no? Mesa de diálogo, es que no hay resultado, solo engaño, ¿no? Lo que queremos hacer es dejar ya de participar, porque ya han pasado 3 años y es un saludo de nuevo a la bandera, ¿no? Entonces, digamos, quisiera cerrar, digamos, el caso de Espinar con este tema más relacionado a la participación, que también señaló Pablo al final de nuestro marco teórico, ¿no? En estos procesos, digamos, en donde la política pública utiliza estos mecanismos de participación, no es que estén mal en sí mismos, pero se están poniendo en cuestión en estos procesos. Y creo que hay una necesidad de poder mirar desde abajo cómo estos procesos funcionan y cómo son interpretados por las personas. Creo que hemos quedado, Pablo, en que hacemos 2-2 las reflexiones finales, ¿te parece? Sí, perfecto. Genial. ¿Quieres empezar ¿Tú vos? empiezas? Sí, no, si quieres empieza tú. No, dale vos, dale vos. Yo lo de las últimas dos. Genial. Entonces, creo que como reflexiones finales, después de mirar estos dos casos, una de las cosas que nos motivaba mucho a hacer este trabajo y pensarlo en conjunto es analizar los conflictos más allá de los eventos visibles de la protesta social, que son los que generalmente se estudian o frecuentemente se estudian, ¿no? Y analizar estos procesos de negociación con un acápite, ¿no? Es que no entendemos la negociación como lo opuesto a la protesta, sino como parte integral del conflicto, ¿no? El conflicto en el sentido más sociológico, digamos, no solamente está copado de eventos de manifestación, ¿no? Sino que el conflicto, digamos, puede tener momentos de manifestación, algunos de mayor emergencia o efervescencia, digamos, de repertorios de movilización y acción, pero por otros momentos hay otros tipos de acciones, ¿no? De negociación, de receso, que es lo que llamamos el ciclo, digamos, ¿no? Del conflicto social. Entonces, creemos que hay un foco fundamentalmente en lo visible, ¿no? Y eso tiene un correlato metodológico del que va a hablar seguramente Pablo al final, pero nos parecía importante entender el conflicto en esta mirada más grande y entender las áreas más oscuras, digamos, menos iluminadas de lo que han sido estos procesos de conflictividad. Y creemos que eso es importante, digamos, como una agenda también de investigación. Lo segundo, que ya lo mencionó Pablo en la teoría, pero creo que después de haber visto los casos podemos recapitularlo, tiene que ver con esta idea de entender las respuestas cotidianas de los actores subordinados, no solo como resistencia, sino también como coproductores de la dominación, aunque esta no sea intencional. Los procesos, digamos, de cómo se relacionan políticamente los actores son complejos, ¿no? No creemos, digamos, que esta hegemonía se da de manera maquiavélica, ¿no? Desde el Estado, con el propósito, digamos, de crear estas mesas de diálogo para engañar a las comunidades. Si no creemos, justamente además la prueba de ellos es que hubo mucha resistencia, digamos, al inicio, ¿no? Para establecer, digamos, estas mesas, pero que luego, digamos, se van volviendo procesos y formas en donde de manera muy compleja se relacionan los actores, por eso creemos que la hegemonía es algo relacional, y eso es de lo que va a hablar Pablo ahora, ¿no? Porque permite, digamos, la participación y la cooperación de los mismos actores subordinados en la reproducción de la dominación. Sí, nomás agregar un poco, quizás una o dos cositas de lo que dijo Maritza y cerrar con lo de la cuestión metodológica, etnográfica, que es justamente que lo que queríamos remarcar, una aclaración que sea importante, que vale la pena subrayar, es que no pensamos que estas mesas o estas formas de apertura de participación sean creadas, digamos, con el plan premeditado de digamos, obtener la aceptación
a estos procesos contaminantes de parte de los sectores subordinados, sino no pensamos que haya una intencionalidad directa. Incluso en el caso, por ejemplo, de Formosa, muchos de estos funcionarios a nivel nacional, sobre todo, creo que muchos de ellos armaban esos espacios con las mejores de las intenciones para abrir la participación de los sectores subordinados, pero por eso nos parecía importante mencionar la hegemonía como un proceso relacional y estos resultados de subordinación como un producto de las relaciones entre estos actores y no como algo premeditado. Y un poquito agregar una o dos cositas a lo que decía antes Maritza, que en mirar estos procesos de negociación más allá de la protesta, ¿sí? Hay dos cuestiones que creo que vale la pena mencionar. Una es que es, un poco repitiendo lo que decía Maritza, pero mirar esto desde una perspectiva etnográfica permite capturar la vida cotidiana de los movimientos sociales, ¿sí? Lo que uno ve en la prensa o lo que uno ve si es una metodología quizás de otro tipo, donde se hacen series de protestas en una cantidad de años, etcétera, diferentes métodos más a la distancia, si los queremos llamar, no permiten ver esta vida cotidiana de los movimientos sociales donde se dan estos procesos de negociación que son tan importantes quizás como los procesos de protesta pública y visible, y donde también uno permite capturar o identificar procesos de adaptación también, ¿no? Negociación y adaptación a estos procesos, porque lo importante es también ver esto, me parece a mí, desde una perspectiva que presta atención a la clase social, ¿sí? Y quizás esto también como una mini forma de reflexividad en cuanto a nosotros como académicos típicamente de clase media, blancos en algunos casos, quizás en mi caso sobre todo, cuando voy a Formosa, siempre me cargan, me dicen, qué blanco que estás, se ve que trabajas en una oficina, ¿eh? Entonces es importante remarcar que desde una perspectiva que presta atención a la clase social, entender la importancia de estos actores, la importancia que tiene la reproducción material de sus familias y de ellos mismos como individuos, es importante, por eso no lo vemos como algo que sean manejados o manipulados, sino como la forma que tienen estos sectores para sacar lo mejor de una situación muy desfavorable y complicada. Y por último, para cerrar, nos interesaba ver esto desde una mirada etnográfica que está relacionada con una forma de abordaje de estos temas que algunos llamamos etnografía global, que tiene que ver con mirar procesos globales. En este caso, en el caso nuestro, sería este boom de los commodities, ¿sí? Que tiene tantas ramificaciones a nivel regional para América Latina y a nivel global, desde una perspectiva etnográfica, porque justamente permite ver la agencia de los actores subordinados, permite ver cómo estas tendencias, si se quiere, del capitalismo extractivo, no están predeterminadas, sino que responden a procesos de relaciones sociales entre grupos y clases, y que permite ver estos procesos globales desde una perspectiva localizada y desde el terreno, que dan espacio a captar cómo las personas entienden estos procesos en sus propios términos y no verlos como necesariamente en términos binarios de si resisten o son puramente sujetos románticos que resisten la dominación y la extracción, y son tampoco sus víctimas pasivas de estos procesos que se les imponen desde arriba, ¿no? La etnografía te permite ver eso, te permite ver que no son ni héroes ni víctimas, sino sujetos sociales que, como todos, digamos, manejan las situaciones desfavorables de la mejor manera que pueden, alternando confrontación, negociación, adaptación, lo cual permite una imagen mucho más rica y variada de lo que son estos fenómenos globales. Bueno, me parece que con esto lo podemos cerrar, podríamos decir más, pero sería interesante abrirlo para comentarios y preguntas, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su excelente presentación, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante. He apuntado varias cosas.
vamos a empezar con una primera ronda de preguntas. Todavía no tenemos preguntas en la red social. No sé si alguien se anima. Sé que en el público presente hay varias personas especializadas en temas de sociología política. Solo antes de empezar la ronda de preguntas, creo que un aspecto central de su presentación es ver la articulación, ¿no? O sea, creo que para aquellos que no están convencidos de eso, ahora lo podemos estar totalmente, ¿no? Es la articulación entre el estudio de los conflictos socioambientales y la sociología política, ¿no? Es más, o sea, escuchando su ponencia me doy cuenta hasta qué punto en verdad es absolutamente imprescindible hacer sociología política para entender de manera precisa, fina, los mecanismos que rigen estos conflictos, ¿no? Bien, entonces, Carmen, buenas tardes, Carmen del Río, te damos la palabra para empezar para la primera pregunta. Gracias, Robin. Buenas tardes, Pablo y Maritza. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo dos curiosidades, preguntas, comentarios, como quieran verlo. Primero, me interesó mucho el tema de observar esto del diálogo, ¿no? Que se da en estas mesas de diálogo, precisamente como se llaman, pero que aparentemente tienen detrás algo que ya destina al diálogo a ser infructuoso, en el sentido de que se utilizan las formas, los códigos y las maneras del dominante, digamos, ¿no? Que se sabe además que, bueno, no se sabe, pero bueno, hay estudios que dicen que hay diversas racionalidades, formas de expresarse, formas de manifestarse de las personas, y que claro, hay una racionalidad que prima, como sería esta que ustedes le han denominado la diplomática, y habría que ver qué caracteriza esta racionalidad diplomática versus las otras formas de manifestar necesidades, de manifestar reclamos dentro de este espacio de diálogo, ¿no? Entonces, claro, si las mesas de diálogo ya incorporan estas formas de conversar, estas formas de aproximarse a la problemática, ciertamente, bueno, me arriesgo a decir que van a estar destinadas a no resolver nada, ¿no? Como bien lo notan las personas de la zona. Es decir, firmamos, aceptamos actas que en realidad no solucionan nada. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera que debiera haber algún tipo de reflexión de cómo se llevan a cabo estos procesos conversacionales, y lo menciono porque a mí me interesa el tema de la conversación, el estudio sociológico de la conversación, respecto a estas zonas. Entonces, en este caso, no sé si es una pregunta, pero en el fondo yo diría, ¿dónde radicaría, ¿no?, el cambio? En el sentido de, ¿cómo hacemos esto que este mecanismo de encuentro funcione y que no se siga haciendo solo porque corresponde hacer, sí, ya, ¿no? Y en el fondo no tenga resultados. Y mi otra duda, más metodológica, es, no sé si en estas etnografías ustedes llegaron a grabar algún tipo de mesa, o sea, mesa de diálogo in situ en el acto, y llegar a capturar quizá estas conversaciones entre ambas partes. Si lo llegaron a hacer en algún registro, no sé si video o audio o algo de ello, que sería sumamente interesante saber si los tienen y cómo se aproximaron a ellos también. Gracias. Gracias, Carmen. No sé si desean recibir varias preguntas o... Sí, Robin, mejor recibir varias preguntas y luego contestar. De acuerdo, ya. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar la pregunta de Tania y bueno, y después de Ileana. Sí, Tania, buenas tardes. Hola, gracias Robin. Hola Paula y Maritza, muchas gracias por el tiempo, por la presentación. Me gustó un montón este énfasis en el último que dijo Pablo sobre la reproducción material, ¿no? Y cómo desde eso tú puedes entender mejor cómo van, no sé, con herramientas culturales, de capital social y hasta económico las comunidades para poder
desenvolverse mejor en ese espacio político, ¿no? Porque siento que mucho de lo que he escuchado en general es como enfatizar en qué aliados tienen, qué estructura de oportunidad existe en el momento donde ellos pueden participar, pero me parece genial esto de enfatizar con qué ellos van al espacio, ¿no? Desde dónde están yendo. Y mi duda, me puse a pensar un poco también en relación a lo que decía Carmen ahorita, era esto que mencionó Maritza, que me pareció bien interesante de estos representantes que encuentran esa tensión entre el lenguaje que la comunidad les pide, algún tipo como de lenguaje político, y el que tienen que hacer, que es más diplomático desde los espacios del Estado. Y me quedé con la duda de eso, o sea, es como una cuestión, no es solo, me imagino que no es solo lo técnico, no es solo como el manejo del lenguaje técnico que el Estado exige que tú tengas para hacer, o sea, para sentirte como alguien digno de estar ahí y de dar propuestas. No sé si también tiene que ver con la parte más propositiva. Mm. Gracias, Tania. Ileana. Sí, gracias, Robin. Bueno, muchas gracias, Maritza, Pablo. Me gustó mucho, me pareció súper interesante por varios puntos, ¿no? Bueno, por empezar, el mismo tema, el mismo título o la misma pregunta disparadora, ¿no? De decir que cómo se negocian los impactos negativos, ¿no? Ya ahí hay todo un tema bien provocativo, ¿no? Porque uno podría pensar bajo una mirada más dicotómica que los impactos negativos no se negocian, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema súper interesante que nos muestra que hay muchas cosas por conocer y por aprender desde abajo, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, en ese punto, a mí me pareció muy interesante varias cosas, ¿no? Este tema de ver lo no visible. Bueno, yo les cuento un paréntesis muy chiquitito, ¿no? Por el año 2002 estudié el tema de las protestas agrarias en Córdoba y trabajé también el tema de lo latente y lo manifiesto, ¿no? Bueno, esta presentación de hoy me trajo recuerdos muy, muy buenos, ¿no? De ese estudio, en donde también se podía ver la importancia de conocer que detrás de una protesta, detrás de una manifestación, hay todo un grupo, hay redes, ¿no? Que trabajan cotidianamente, que por el momento se desarman, se vuelven a armar, tienen conflictos, etcétera. Y como ustedes lo decían, muchas veces la protesta, y hay otra paradoja, ¿no? Que se ve ahí, muchas veces la protesta es el punto en donde el movimiento ha llegado, entre comillas, a consensuar, ¿no? Y por eso ya puede aparecer en lo público. Lo digo paradójicamente porque muchas veces se cree que la protesta es el momento más conflictivo y muchas veces es el momento en donde ya lograron un consenso y se va a marchar, ¿no? Entonces, esa es otra paradoja interesantísima de este tipo de trabajos que me gustó muchísimo la presentación. Ese es un punto, ¿no? Un comentario. El segundo comentario, y que es más también una pregunta o que lo dejo, ¿no? Para compartir con ustedes, es que ustedes decían de manera súper interesante trabajar el tema de la hegemonía como algo relacional, ¿no? No dicotómico. Sin embargo, en las narrativas que presentan, me pareció muy atractivo que la dicotomía aparece en el lenguaje de la gente, desde abajo, en la percepción de la gente cuando dice, o estás con nosotros o estás con la mina, o estás con nosotros o estás con el gobierno de Formosa, ¿no? Entonces, eso también me parece otra paradoja, ¿no? El hecho de que, ok, esto se construye de manera relacional, ¿no? Hay mucho ahí que se hace, que se arma y se rearma y se deshace, pero a la vez también esa cuestión dicotómica aparece de alguna manera, ¿no? En el lenguaje, en la percepción de la gente. Eso es muy loco, ¿no? Ahí hay otra paradoja más que me deja, bueno, me deja con muchas dudas, ¿no? Y eso se lo quiero compartir a ustedes. Gracias, Ileana. Vamos a
a volver a dar la palabra a Tania, que tuvo un pequeño problema de conexión para que termine su pregunta. Tania. Sí, gracias, Robin. Perdón a todos si mi internet a veces va y vuelve, pero ahora volvió. A ver, completo mi pregunta. Lo que consultaba era si esto del lenguaje diplomático del Estado, que esos líderes tienen que enfrentar como una tensión y tienen que responder a eso, preguntaba si no es únicamente una cuestión de tener el discurso técnico que necesitas tener en ese espacio, sino si implica como una forma de hacer política desde construcción de acuerdos, que me imagino que también implica o mayor detalle de qué propuestas se van a hacer, o sea, algo más allá de únicamente como que el conocimiento de hacer solo protestas, como un poco más clásicas. No sé, como que qué más incluye esto del lenguaje diplomático. Y también tengo la duda sobre el lenguaje de las comunidades, o sea, esto de esos términos que ellos exigen, que no se pierdan, si se pierden hay desconfianza. Tiene que ver con el hecho de que las comunidades, no sé, de alguna forma exigen como cierto tipo no sé, como de vocabulario, de discurso, de forma de plantear la lucha. Cuando se vuelve muy técnico empiezan a sentir que está alejado de ellos. O en qué sentido las comunidades exigen, o sea, qué tipo de lenguaje y discurso está exigiendo. Eso me parecía, me causaba duda y me parece también interesante para profundizar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Tania. Pablo, Maritza, la palabra es suya ahora por unos, no sé, 5 a 10 minutos. Pablo, ¿cómo quieres hacer? ¿Quieres tú empezar? Empiezo yo. Como quieras. ¿Yo puedo hablar sobre lo del lenguaje un poquito? Sí, yo también, pero dale vos primero. Está bien, pero hubieron varias preguntas sobre el diálogo, el lenguaje, ¿no? Podemos tal vez intervenir los dos y después me gustó mucho el comentario de Eliana sobre el tema de la dicotomía, que creo que es una buena observación en el proceso que estamos de revisar también el paper. A ver, solamente para responder el tema de... En el caso de Espinar, el diálogo, el gran diálogo de la gran mesa de diálogo de 3 años fue masivamente grabado, o sea que se puede encontrar, digamos, ¿no? Es un diálogo bien aburrido y son varias mesas, etc. A diferencia de Pablo, yo llegué a hacer la etnografía inmediatamente después que se cierra la mesa de diálogo. Llegué en el 2014 y en el 2015, ¿no? Entonces, si bien tuvimos un acceso, digamos, a varias de las conversaciones que hubieron en el mismo proceso, mayormente, digamos, hemos recogido los testimonios y las conversaciones y la frustración inmediatamente después de la mesa de diálogo, ¿no? Y los recuentos, digamos, sobre la mesa de diálogo se han podido mirar un poco a través de los testimonios. Creo que en el caso de Pablo fue distinto, él sí tuvo la posibilidad de participar, digamos, de estas mesas. Pero en ese sentido, creo que también hay que mirar, creo que hay 2 cosas que yo, digamos, rescataría sobre el tema del diálogo en este sentido de la hegemonía relacional, porque el diálogo entonces también es relacional, ¿no? Entonces, yo creo que no es solamente que se llega, digamos, al diálogo con una posición o un lenguaje dominante que se impone, pero que también se relaciona, digamos, con las expectativas que tiene la población. Y en ese sentido, yo creo que no es que el Estado llegue, en el caso de Espinar al menos, ¿no? No es que llegue con la idea, digamos, de generar confusión a través de lo técnico. El Estado realmente cree que hay que solucionar el problema de la contaminación vía, digamos, temas técnicos, ambientales, y lo refuerzan muchísimo, ¿no? Uno escucha, digamos, al representante de la empresa o del Estado, y todos son acrónimos y números, ¿no? De cuánto subió el pH y etcétera, porque además hay una idea y una narrativa en el Estado de hacer políticas públicas sobre la base de la técnica y de la ciencia, ¿no? Mientras más, digamos, se refuerzan esas ideas, más desconfianza hay en las comunidades que entienden menos, digamos, eso, ¿no? Y hay un mayor rechazo y una mayor desconfianza
sobre lo que se está hablando. Creo que ninguno de los actores en ese momento, ¿no?, entiende muy bien ese proceso relacional que ocurre, ¿no? Incluso lo que podría entenderse mejor es que hay un, digamos, diálogo de sordos, porque no ha habido, digamos, ni las comunidades cuentan con asesores consensuados, porque el caso, por ejemplo, del líder nos decía, yo que aprendí, que me capacité, ¿no? Para entender el diálogo, el lenguaje de los otros, terminé siendo alienado, ¿no?, de la comunidad, amenazado, ya no confiaban en mí, ¿no?, porque ya entendía al otro, yo era el único que podía entender al otro, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema relacional que es bien interesante, pero el otro tema que quiero mencionar sobre este asunto de lo diplomático, ¿no? Yo creo que estas mesas, lo que a veces no perciben, digamos, quienes organizan el diálogo, es la necesidad del lenguaje emocional, ¿no? Mientras, digamos, para el administrador público o el representante de la compañía, lo que está haciendo es negociar un trámite administrativo, ¿no? Para las comunidades y para las personas, están haciendo lo que planteó Pablo al final, la reproducción de su vida material, ¿no?, y colectiva, ¿no? Y vienen, digamos, con una frustración muy fuerte que requiere, digamos, que puedan sacar toda esa fuerza y energía emocional que está de alguna manera, que es parte de la frustración, del dolor, ¿no?, del conflicto que ha traído este proceso. Y es esa especie de frustración y emociones que se pueden expresar en la protesta, en la calle, ¿no?, en los gritos, en cerrar, la que no se permite, digamos, expresarse en la mesa de diálogo, donde la idea es conciliar, ¿no? Entonces, hay de alguna manera el pedido, digamos, de reprimir o de no poner sobre la mesa todas esas emociones que son parte, digamos, del proceso de conflicto, todas esas asperezas, ¿no?, que existen, digamos, en la comunidad y que lo que exigen es reconocimiento, es decir, no negociación y digamos, una salida administrativa, sino también procesos de reconocimiento, algo que se ha avanzado y se ha hecho mucho más en relación a procesos de negociación sobre violencia política, digamos, ¿no? Creo que ahí se aprendió mejor usar esto. Pero creo que en este tipo de procesos de diálogo relacionados a las industrias extractivas, eso es algo como que no se habla, ¿no? Es tabú. Eso sobre el tema del lenguaje, y gracias por esa pregunta que me parece bien importante. Sí, a mí también me parece, para seguir con este tema del lenguaje, no más quiero mencionar una referencia, no me acuerdo el primer nombre, pero me acuerdo el apellido de Roseberry, que es un historiador, que, digo, si alguien quiere, para también que esto sea más allá de nuestro trabajo, ¿no? Que él analiza también desde un marco de las cuestiones de hegemonía y una perspectiva gramsciana, cómo en el lenguaje, cómo en la negociación, también al entrar los grupos subordinados, a entrar en negociación con grupos más poderosos, también hay un pacto tácito en cuanto al lenguaje que se puede utilizar, y que ya el lenguaje, por ejemplo, de la petición, ya pedir implica, por ejemplo, aceptar una posición de subordinación, por ejemplo, ¿no? Digo, si a alguien le interesa seguir esta pista del lenguaje que encuentro muy interesante, y esto también en relación con algo que decía Ileana, de lo latente y lo manifiesto en las protestas. También, bueno, este es un paper que hicimos con Maritza independientemente, pero en el libro mío, donde también uso el caso de Formosa, también para hablar del tema del lenguaje, también lo que yo registraba ahí era una diferencia en el lenguaje que usaban los líderes y las bases del movimiento campesino. ¿Sí? El lenguaje de los líderes es mucho más similar al lenguaje que usamos los cientistas sociales, es decir, de hablar de estos temas de exposición a agroquímicos en términos de los problemas ambientales de los transgénicos, del poder de las corporaciones del agro,
pero cuando en las entrevistas y en las conversaciones cotidianas, el lenguaje de la protesta tenía mucho más que ver con, por ejemplo, sobre todo con las mujeres, con una cuestión de maternidad, de cómo entendían la protesta como defensa de la salud y del futuro de sus hijos, y también había un lenguaje de la protesta que tenía mucho más que ver con lo que decía Maritza recién, que era esta cuestión emocional, ¿sí? Esta cuestión de la bronca por la falta de respeto. Y en esta cuestión del reconocimiento, que mencionaba recién Maritza, también me parecía importante agregar a lo que decía Tania, de las cuestiones materiales y de reproducción material. También creo que esta dimensión emocional también tiene que ver con una cuestión de que se juega la reproducción material de estos sectores, pero también la reproducción simbólica, e incluso si se quiere identitaria. O sea, para ponerlo en un ejemplo concreto, si a un campesino o campesina los están fumigando, los están tirando agroquímicos en forma constante, y esa persona se termina, digamos, esa situación es insostenible y se muda a una ciudad, deja de ser campesino o campesina como se autoidentifica, o productor o agricultor, y pasa a ser, no sé, un trabajador, un changarín, como se dice en Argentina, las personas que tienen trabajos informales. Es decir, que también creo que esta cuestión de lo emotivo que a veces se pone en juego, tiene que ver con que no está amenazada solamente su reproducción diaria y material, sino también está amenazada su reproducción simbólica e identitaria en estos procesos que son, digamos, económicos, pero que tienen un aspecto también simbólico. Y luego, bueno, también con esto de lo latente y lo manifiesto, también creo que ahí está el valor de la etnografía, ¿no? Que permite encontrar como las distancias y los agujeros, digamos, las grietas entre lo que se manifiesta públicamente y lo que se manifiesta a puertas cerradas o en espacios más íntimos, que también tiene sus límites, obviamente, ¿no? El problema de la etnografía, tampoco quiero que parezca que la etnografía es lo ideal. También el problema de la etnografía que a veces no permite como salirse del lugar, entonces queda todo muy localizado, entonces hay que hacer ese salto teórico de lo local a un aspecto más general, y también tiene una cuestión temporal que uno captura porque participa directamente, pone su cuerpo ahí, que tiene un montón de valor en cuanto a los datos que se producen a través de eso, pero también tiene un límite temporal, que es decir, hay que también usar, me parece, otros métodos para, por ejemplo, dar cuenta de los procesos históricos que llevan a esa situación. Y lo último, para terminar, para también dar espacio a más preguntas y comentarios, me gustó también algo que decía Ileana, de cómo en las narrativas de la gente aparece este lenguaje binario, ¿no? Y también creo, me daba pie para señalar algo que nosotros como analistas decimos que la hegemonía y la subordinación es relacional, pero desde el lenguaje de los actores, muchas veces hay una idea de que lo que nosotros decimos que no es maquiavélico, los actores muchas veces sí ven como maquiavélico, o sea, lo ven como un intento, ven como motivos ulteriores en estos espacios que se abren de participación. Entonces, ahí me parece que también, volviendo a la etnografía y lo metodológico, ahí está el valor de lo etnográfico entre capturar cómo las personas entienden su situación en sus propios términos, pero también tomar distancia, ¿no? Algo que un antropólogo clásico, Clifford Geertz, decía: si uno quiere estudiar la brujería, digamos, ser una bruja no es lo ideal para entender la brujería, pero tampoco ser un cura, digamos, ya tampoco ir con un cura católico, no ir con una idea predeterminada de eso. Entonces, en esa distancia entre estudiar la brujería sin ser bruja y sin ser un cura, ahí es donde tratamos de insertarnos nosotras y nosotros. Creo que por ahora, bueno, Carmen también tenía bueno, comentarios, pero creo que un poco dimos cuenta de eso. Y sí, yo registré todo esto, algo que preguntaba Carmen, lo registré en forma directa, no lo registré, digamos, en una grabación, pero sí participé en forma directa tomando notas, e incluso también, bueno, es otra cuestión que quizás no viene al caso, pero yo también jugaba un rol medio
híbrido en esas reuniones en el sentido de que yo iba por mi trabajo en ese momento tesis de doctorado, que luego se convirtió en un libro, pero el movimiento me llevaba a mí como su experto. O sea, ellos me dejaban entrar en la mesa porque el movimiento decía, él es nuestro técnico. Yo era técnico del movimiento. Entonces también, o sea, no he escrito mucho sobre eso, reflexionado quizás en profundidad como debería, pero me parecía interesante también cómo digamos, mis credenciales educativas, mi porteñismo, o sea, el ser de Buenos Aires, en Formosa, etcétera, quizás algunas cosas de clase que yo no identifico directamente o me cuesta ver a mí mismo, cómo le servían los movimientos también como un recurso para legitimarse en el sentido de que si yo decía algo, decía, como dice el técnico acá el sociólogo nos está confirmando lo que queremos decir nosotros, ¿no? Porque bueno, era una observación participante, yo también intervenía a veces en las discusiones y en estas discusiones sobre el reglamento de la mesa, yo a veces también intervenía para tratar de contribuir a eso, quizás sin darme cuenta, ¿no? También en un punto uno tiene que analizar, eso sí lo he hecho, analizarme a mí mismo, qué cosas yo decía en el campo, y también me he encontrado a mí mismo en mi nota de campo, yo también como contribuyendo a dar ese mensaje de, bueno, tienen que ser más diplomáticos, tienen que modular. Bueno, yo también a veces me identifiqué a mí mismo como parte de esa dinámica relacional donde yo mismo a veces también, con la idea de quererlos ayudar, ¿no? Terminaba a veces también siendo parte de ese mensaje de lo conciliador. Bueno, quería decir algo más sobre eso, pero me detengo acá que estoy hablando demasiado. Ok, Pablo, bueno, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a hacer una segunda ronda, una segunda y última ronda de preguntas o comentarios, si los haya. No sé si alguien se anima. Bueno, si no, yo me gustaría hacer un pequeño comentario también. Bueno, aprendí mucho sobre sus trabajos. Fue bueno volver a escucharlos y ver un poco qué es lo que habían avanzado con sus respectivas investigaciones. Hay algo que me llamó la atención, ¿no? Pero en realidad no lo han tocado mucho por el poco tiempo que tenían, ciertamente, es que siento que hay una constelación de actores en cada caso, las comunidades, las familias, la organización campesina, los políticos, hay otros actores también, me imagino, que no han mencionado, pero que están presentes, indirecta o directamente, no lo sé, los estados, otros niveles de gobernanza política, etcétera, ¿no? Entonces, yo me pregunto un poco si este juego de actores lo han podido un poco. Siento que hay mucha complejidad porque las negociaciones se pueden dar entre diferentes niveles, con diferentes niveles de recursos, etcétera. Pero quisiera saber si han podido abordar, me imagino que estoy casi seguro que sí, se han podido abordar este juego de actores, y en términos metodológicos, cómo lo han abordado también, ¿no? Porque la etnografía puede ser una aproximación válida, pero tal vez no suficiente, no lo sé, ¿no? Entonces quisiera saber también si en términos metodológicos, cómo han abordado eso. Y una curiosidad, todo eso tiene que ver con un método de análisis que usan mucho colegas politólogos, pero creo que también se usa en sociología política, es el análisis multiniveles, que fue bastante desarrollado bueno, había encontrado un libro interesante ¿cómo se llama? Lo encontré aquí, de Bruce Dorn y Robert Johnson, sobre Multilevel Regulatory Governance. Y es un libro que había mirado hace mucho tiempo cuando me interesaba un poco a todo el sistema
o sea, cómo la protección de la infancia estaba regida a partir de normas internacionales y cómo estas normas pasaban de un nivel a otro para llegar hasta las familias, finalmente, ¿no? Entre las organizaciones internacionales, las ONGs, los políticos, etcétera. Entonces me parecía que era un método muy interesante, ¿no? Entonces, especialmente quisiera saber si es un tipo de método que han usado y si efectivamente es útil, ¿no? Para la comprensión de sus casos, ¿no? Ese es un poco el comentario que tenía. Sí, no sé si hay otras intervenciones, no sé si otros se animan, ¿no? Estamos en pequeño comité, aprovechen, ¿no? Para hacer sus preguntas a sus profesores, a sus colegas. Bueno, si no, bueno, sí. Ahí veo una mano, Luis Fernando. Sí, Luis. Ajá. Sí, muy buenas tardes con todas y todos los compañeros. Muchas gracias a Maritza y a Pablo por la intervención. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaban de exponer. Un punto que me llamó mucho la atención es el tema del consenso de los commodities. Considero que acá en Ecuador también estamos viviendo esa etapa y de una manera muy fuerte que genera mucha conflictividad social. El tema de la conflictividad por el tema minero se está volviendo bastante fuerte. Pero hay casos particulares, quisiera hacerles esa pregunta, en las cuales las comunidades empiezan a agruparse, a asociarse y a dialogar mucho entre ellas para el tema de la resistencia minera. Entonces, la pregunta iría por el lado, ¿cómo esta información, tal vez de estas comunidades que están viviendo estos procesos, está influenciando en este otro grupo de comunidades que empiezan a, como de cierta manera, prepararse antes de que llegue ya la minería? Gracias, Luis. ¿Alguien más desea formular una pregunta? Bueno, si no, la palabra es suya para el tiempo que nos queda, es decir, unos 10 a 15 minutos. Maritza, ¿te parece vos contestar esta última pregunta de Luis Fernando? Y yo quizás tenía algunas cosas para decir sobre lo que comentaba Robin. No sé si te parece bien. Sí, yo tengo también algunos comentarios sobre lo otro, pero voy rápido. Sí, en realidad creo que en general en América Latina los procesos comunitarios para resistir a la minería han tenido varias rutas, ¿no? Y claramente una de ellas tiene que ver con la protesta visible y el aprendizaje común, ¿no? Para poder hacer frente, digamos, a los impactos, ¿no? Y a la llegada, digamos, de los proyectos mineros. En el caso peruano, que es un caso particular, y en otros trabajos yo hace tiempo vengo manifestando que hay una particularidad, sobre todo en relación a Ecuador, ¿no? Que es que si bien han habido estos procesos de intercambio y de aprendizaje, ha sido muy difícil para las comunidades que albergan, digamos, o que reciben proyectos mineros, formar, digamos, un movimiento mucho más grande, ¿no? Yo escribí un artículo que se llama la globalización, digamos, de los conflictos mineros para explicar, particularmente en el Perú, esta manera particular de fragmentación, ¿no? Y estoy ahora, digamos, trabajando una tipología donde también trato de explicar qué son las diversas maneras en cómo las comunidades justamente negocian y abordan la minería, tanto desde sus capacidades organizacionales como desde sus preferencias, ¿no? Hacen también que hayan agendas diferentes, ¿no? Entonces creo que en este paper más bien nos interesaba mirar un tipo de este conflicto, que son estos conflictos en donde hay que negociar los impactos, es decir, la minería ya llegó y se requiere negociar los impactos que estas comunidades reciben, ¿no? Yo lo que quería decir, y esto es en relación también a una pregunta que en realidad hizo Carmen al inicio y luego me quedó flotando, es que la etnografía nos sirve para hablar justamente de este tipo de comunidades y tal vez hablar de otras a través de la teoría, ¿no? Es por eso un poco la necesidad con Pablo de explicitar mejor cuál es nuestra propuesta analítica, porque claramente, digamos, esta negociación
puede darse en otros términos, en otros contextos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso peruano, en Moquegua, ¿no? Y, por ejemplo, negociaciones que se han dado de manera más asimétrica, con menos impactos, ¿no? Como los que nosotros mencionamos. Entonces, por eso es importante esta mirada local, porque nos permite construir ciertas rutas, ¿no? Que teóricamente pueden explicar casos similares, pero eso no significa que explican, digamos, la complejidad, y si algo queremos hacer con Pablo es no reducir, digamos, la complejidad, sino más bien entenderla, abordarla. Y lo único que quería responder a Robin sobre el tema multinivel, dado que yo trabajo mucho temas subnacionales, es que creo que justamente tal vez Pablo puede, digamos, profundizar en eso, ¿no? Esto que él llama y que a mí en realidad me ha llevado también a trabajar más en esa línea de etnografía global, tiene, digamos, incorporada una idea de cómo relacionar procesos que son internacionales y globales, ¿no? Con distintos niveles, ¿no? Entonces, digamos, estos procesos, como decía Pablo en algún momento, no caen directamente o no son experimentados, digamos, sin, ¿no? La mediación de actores que están en distintos niveles, ¿no? Entonces, claramente los gobernadores, ¿no? Regionales o sea, las autoridades políticas tienen un rol, ¿no? Y también, digamos, las maneras en cómo operan, digamos, las comunidades. Pero es una manera de entender estos procesos globales desde abajo, sin perder de vista, ¿no? Que hay un conjunto de niveles a través de los cuales el extractivismo o la minería o la agroexportación, digamos, van de alguna manera filtrándose, ¿no? Entonces, esta propuesta, digamos, de etnografía global invita a salir, ¿no? Del caso, de entender el caso como un vacuum aislado y más bien de entender grandes temas como el capitalismo, el extractivismo, el ambientalismo, el desarrollo de la conservación, pero desde, o en mi caso también las economías ilegales y el mercado de la coca global, ¿no? Desde la mirada y desde cómo se experimentan estos procesos en lo local, ¿no? Y en los niveles más subnacionales. Yo lo que quería agregar es que me gusta esta idea que planteaba Robin de los multiniveles y esta serie de esta constelación de actores. Yo lo entiendo más o lo trabajo más como diferentes escalas políticas, ¿sí? Tomando algunas ideas de los geógrafos humanos, como se lo llama aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué las escalas políticas, digamos, no lo voy a explicar en profundidad ahora porque no hay tiempo, pero yo en el libro justamente veo cómo este movimiento social digamos, maniobra las escalas provinciales, que para aclarar, las provincias en Argentina son lo que se llama departamentos en Perú, ¿sí? Quizás esa terminología vale la pena aclararla. Entonces miro cómo este movimiento provincial trabaja a diferentes escalas políticas, o sea, la escala provincial y la escala nacional, y parte de la desmovilización que analizo en el libro y en algunos artículos tiene que ver con cómo ellos negocian y se mueven entre esas escalas. Y en ese sentido creo que también es importante remarcar dos cositas más. Una es que tampoco hay que pensar que hay una jerarquía en esas escalas, ¿sí? O sea, uno naturalmente tiende a pensar que lo global determina lo nacional determina lo subnacional y lo subnacional o lo provincial determina lo local, ¿sí? Y es mucho más complejo que eso y les doy solo un ejemplo que tiene que ver con lo que les contaba antes de Argentina, ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué un gobierno como el de los Kirchner, que se presenta quizás a nivel internacional o a nivel nacional, como progresista o de izquierda o más democrático, ¿por qué se alía con estos gobernadores? ¿Sí? Porque para gobernar la Argentina, uno necesita, para aprobar leyes en Argentina, bueno, en cualquier país necesita el Senado, y el Senado está manejado por los gobernadores, o sea, el Senado argentino, quien es el senador de cada una de las provincias argentinas, está nombrado muchas veces
casi a dedo por el gobernador. Entonces, digo, para remarcar esto, ¿no? De que no hay jerarquía. Muchas veces quizás los gobernadores en Argentina le marcan más la agenda a los presidentes que el otro, que lo contrario, ¿no? Entonces, por eso mirar estas escalas políticas sin asumir de movida una jerarquía, sino viendo lo que llamaba Robin constelación de actores, ver cómo se da en cada caso particular. Y también, lo último, es también en el libro que habla más de este caso de la Argentina y la soya, también le presto atención o hago una crítica a lo que podríamos llamar nacionalismo metodológico, o sea, pensar las naciones como una unidad, y justamente muchas cosas de las que hablé hoy tienen que ver con cómo es la estructura social del norte de Argentina. Yo vivo en una provincia en particular, pero es similar a otras provincias, pero es distinto de la región pampeana de la Argentina, ¿sí? Y en cuanto a eso, de cómo se negocian estos impactos, simplemente quiero mencionar que estamos trabajando ese tema ahora con una colega argentina, antropóloga, Johanna Kunin, con la cual estamos trabajando en un nuevo proyecto, haciendo entrevistas por Zoom ahora con agricultores de la zona pampeana, agricultores muchas veces grandes, de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, para entender un poco cómo se entienden los agroquímicos en ese otro espacio, en esa otra región de la Argentina, de la zona pampeana, que es muy distinta a la zona del norte, y justo tratando de ver esta pregunta de cómo los mismos productores que usan agroquímicos, cómo entienden las demandas locales que tienen que ver con la exposición y problemas de salud pública que se generan por el uso de agroquímicos. Digo este ejemplo simplemente para señalar que también ahí, además de estas escalas políticas más que se corresponden más con instituciones, lo nacional, lo provincial y lo municipal o local, también hay cuestiones regionales dentro de los países que también marcan dinámicas distintas y me parece importante prestarle atención a esas distintas regiones intra-país, sobre todo en países tan grandes como Argentina o el Perú o Brasil, supongamos. Robin, si me das 2 minutos, solamente me olvidé de decir algo y creo que lo habíamos hablado con Pablo y nos olvidamos. Creo que también queríamos decir un poquito qué hay detrás de este paper, porque hemos hablado mucho que cada uno ha hecho investigaciones por separado y creo que es bueno explicar, sobre todo en este espacio que hay muchos estudiantes de doctorado, de maestría, ¿no? ¿Cómo surge esto muy rapidito? Y es que no es que esta fue una investigación que fue pensada como clásicamente se piensan las investigaciones desde un inicio de manera comparativa. En realidad, si se han dado cuenta, Pablo hizo su propia investigación para su tesis, sacó un libro sobre esto y recogió mucho material empírico. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo el caso de Espinar, tengo varios artículos y estoy trabajando otros ahora. Entonces, cada uno, digamos, en realidad esta sociedad es una sociedad en donde cada uno llegó con su trabajo de investigación, ¿no? Y nos planteamos una agenda analítica de cómo pensarlo en su conjunto. Entonces, esa es una manera también de producir, digamos, una nueva, ¿no? Un nuevo producto, una nueva, digamos, forma de construir conocimiento a partir de información que hemos venido cada uno pensando y recogiendo de otra manera, y ahí entran, como tú dices, todos esos actores y cosas, ¿no? Pero la idea es cómo juntos hacemos algo diferente, comparativo, que nos permita, digamos, decir algo distinto, poniendo a la luz ambos casos, ¿no? Bueno, lo que sí, básicamente, para sumar esto, Maritza, es reanalizar datos que ya teníamos desde otra mirada, y esto también en línea con lo que decía Marisa, con la cocina de investigación. Para mí hay una lección ahí, quizás para gente que está trabajando su tesis de doctorado, maestría, que es, uno tiene como esa ansiedad de que todo el material que juntó en trabajo de campo tiene que estar todo en la maestría o todo en la tesis de doctorado, ¿no? Y ahora estoy, por ejemplo, trabajando con Marisa, también estoy trabajando con nuestros colegas, donde tengo toda una parte que son demandas judiciales que nunca las metí en el libro ni en artículos y ahora las estoy recuperando para un trabajo nuevo. Esto para bajar la ansiedad y la necesidad de tratar de meter todo el material que uno ha recopilado en un trabajo, ¿no? Como a veces me han dicho acá, la carrera no es un sprint de 100 metros, sino que es una maratón de muchos kilómetros, entonces también se puede
se puede seguir trabajando a futuro, sobre todo cuando tiene obligaciones, uno como por ejemplo, recién escuchaba a mi hija los gritos, reclamando su cena probablemente. O sea, cuando uno se hace más grande también se hace más difícil hacer trabajo de campo. Entonces, ahora que los que son jóvenes junten mucho, es que cuando les cueste más viajar y hacer trabajo de campo por obligaciones familiares o profesionales, les vendrá muy a mano eso. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a terminar con estos buenos consejos para todos. Bueno, quiero personalmente y a nombre también de toda la sección y de los 3 programas de sociología, pregrado, maestría y doctorado que organizamos este seminario, agradecer a ambos por su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, espero que pueda... ¿El paper está publicado o lo están terminando de discutir? Está en revisión. Está en revisión, de Viene muy acuerdo. Bueno, estos comentarios. Yo, de hecho, he tomado muchas notas en papel para quizás cosas que incorporaremos en la versión, la próxima versión de este paper, que por supuesto cuando salga, encantados de compartirlo con todos y todas. Ya nos caerá el revisor 2 seguramente a destruirnos el paper, pero así es. Y bueno, yo también quiero, antes que nos vayamos, agradecer a todos y todas la participación, y a Robin y a Maritza por abrir este espacio. Y bueno, muchas gracias. Y alguna cosa que quizás quedó colgando, bueno, me pueden encontrar fácilmente en mi página de la Universidad del Estado de Georgia para cualquier contacto, pregunta, etc. Muy bien, Pablo, muchas gracias. No tengo en mente el título de la próxima conferencia, pero bueno, recibirán un correo en los próximos días. Solo recuerdo que la fecha es el 17 de noviembre, ¿no? Será nuestra penúltima sesión del año. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias. Una vez a los dos, cuídense mucho, gusto todos, verlas. Todas, y bueno, y hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Chao.